En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Existe una confusión muy enquistada en los debates sobre geopolítica, la confusión entre la paz como deseo, que cualquier buena persona tiene como concepto, y la paz como realidad histórica. Lo primero es un anhelo humano que es profundo, que es legítimo, que es comprensible, que va en nuestras conciencias. Lo segundo es algo radicalmente distinto, algo que la historia nos ha enseñado con una dureza y con una constancia tremenda, casi con crudeza, porque la paz real, la paz que se instala en los periodos en los que la humanidad disfruta de cierta estabilidad o de cierta calma, no es el resultado de que hayamos como especie aprendido a amarnos, aprendido a respetarnos, es el resultado de que alguien ha ganado. Alguien ha tenido una confrontación, alguien poderoso, y se ha visto vencedor y, por tanto, después ha instalado su propia paz. Se ha impuesto sobre sus rivales, lo ha hecho con contundencia y los demás han dejado de disputarle, al menos por un tiempo, esa preponderancia. No hay más que escuchar al filósofo español Gustavo Bueno, uno de los más provocadores que hemos tenido y que alcanzó a atisbar ese mundo que se generaba en el siglo XXI, para entender cómo, no siendo un apologeta de la violencia ni un cínico, manifestaba con contundencia que el análisis riguroso de la realidad exige llamar a las cosas por su nombre, y el nombre de la paz real, de la paz histórica, de la paz que se disfruta en las civilizaciones y en las culturas, es el del equilibrio de poder conseguido con la victoria de uno sobre otro. La otra no es más que una entelequia, porque no hay paz duradera que no se construya sobre una situación así. La Pax Romana, por ejemplo, es el ejemplo más citado, sin duda. Durante siglos, el Imperio Romano consiguió que vastas extensiones del mundo conocido vivieran con estabilidad, con feracidad, con riqueza, con tranquilidad, con comercio. Pero esa paz fue real porque descansaba sobre una realidad que nadie en el mundo romano quería disimular: la capacidad de sus legiones para aplastar cualquier desafío a su hegemonía con una violencia ejemplar. La Pax Romana era un perfecto ejemplo de quien ha vencido y sigue siendo capaz de vencer durante siglos. Cuando Roma perdió esa capacidad, la paz se desvaneció con ella, no porque los ideales que sostenían al Imperio Romano fueran peores o se hubieran desvanecido, sino porque el poder que los sostenía y que garantizaba esa paz se había agotado. Esa misma lógica se ha repetido en cada uno de los grandes periodos de estabilidad que hemos tenido, al menos hasta donde nos alcanza la memoria, la Pax Británica del siglo XIX, largo periodo de hegemonía inglesa organizada bajo su preponderancia en el comercio marítimo, en el comercio mundial, y todo con las reglas que venían desde Londres, la Royal Navy, la capacidad industrial, financiera del imperio, y terminó declinando. Y ese orden terminó con 2 guerras mundiales que fueron tremendamente costosas para la humanidad. Otras, la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética se derrumbó a principios de los 90. Escuchamos en su momento, recordemos a Francis Fukuyama incluso hablar de ese fin de la historia, de una nueva era, de una paz conquistada para siempre, pero no era más que una metáfora. La Pax Americana era real, pero hemos visto tenía fecha de caducidad, porque ahora mismo nadie en su sano juicio diría que vivimos bajo la Pax Americana. Vivimos en un momento de transición, un momento en el que se ejemplifica esa convulsión en la guerra que hay sobre Irán en marcha como telón de fondo inmediato, pero en realidad, si uno quiere mirar con mayor perspectiva, se da cuenta de que a lo que estamos asistiendo es al fin de un periodo unipolar, el de la Pax Americana. Y como he explicado hasta el momento, sabemos que ninguna paz dura eternamente, que ninguna hegemonía es eterna y que el tránsito entre una hegemonía y otra es el momento más peligroso. El hegemón que declina, Estados Unidos, hace lo que siempre han hecho: intenta conservar por la fuerza lo que ya no puede sostener por el peso natural de su superioridad. Siembra guerras, genera conflictos, atiende a escenarios simultáneos convulsos.
Y eso es que el poderoso que declina se vuelve más peligroso porque intenta consolidar su dominio. China es hoy el actor cuya trayectoria concentra la mayor parte de la energía transformadora del sistema internacional. El desafío chino al orden establecido es evidente. Hasta el momento no adopta en su proyección exterior más visible la forma que adoptaron otros desafíos anteriores. No le plantea una guerra a Estados Unidos, en parte porque se sabe, seguramente inferior en lo militar todavía, pero también porque propone algo mucho más sutil, una reorganización del orden internacional que redistribuya la capacidad de toma de decisiones, que sustituya la hegemonía militar, que es donde ha hecho residir Estados Unidos, su Pax Americana, por la gravitación económica como principal instrumento de influencia global. La Pax China, que quiere dibujar Xi Jinping en el horizonte, si es que llega a consolidarse, que no lo sabemos, ni mucho menos, sería la primera gran paz hegemónica que no se fundaría en una superioridad militar, lo haría en una superioridad económica y tecnológica. Algo que el orden occidental, al sur global, a los que son mayoría ahora mismo demográfica en el mundo, nunca les ha ofrecido. Participación real en las decisiones que afectan a sus vidas, dejar de lado todo el constructo que surgió con Naciones Unidas y Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial. No obstante, nadie puede engañarse. China no es una potencia altruista. Sus élites gobernantes no están movidas por el amor a la humanidad. Es una dictadura que tiene, además, un componente ideológico más que contundente. Por eso la pregunta que surge aquí es ¿qué tipo de paz traería consigo esa hegemonía? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la incertidumbre es la marca que ahora mismo predomina en el orden internacional, en el de nuestro tiempo. Sabemos, lo hemos dicho más de una vez, que Gramsci llamó a ese intervalo entre el predominio de un hegemón y el del otro el tiempo de los monstruos, porque cuando las viejas certezas se desmoronan, y ya lo han hecho, eso es innegable, cuando las nuevas no se han consolidado, y lo sabemos, no están todavía claras cuáles van a ser, ese espacio intermedio lo ocupan, lo estamos viendo en los telediarios, se lo estamos contando, la confusión, la violencia, el oportunismo. La pregunta, ¿qué paz estamos dispuestos a construir sabiendo que toda paz real, como hemos sostenido desde el principio, exige que alguien organice el poder, que alguien establezca las reglas y que alguien cargue con el coste de hacerlas cumplir? No sé qué es lo que más va a beneficiar a la humanidad. Sí sé que ahora mismo, como planteamiento, son dos opciones tremendamente distintas. Toca elegir. Hacemos un alto en el camino, a la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. Tu contraseña no tiene que ser difícil, sino larga. Protege tus cuentas con una frase distinta y fácil de recordar para cada una. Así tendrás claves más seguras sin complicarte. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de Las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Pasan algo más de 10 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Tiempo ya de repasar la actualidad en forma de titulares con la ayuda de Pablo Llanone. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad. La capital pakistaní permanece blindada ante la llegada prevista de las delegaciones después de que Donald Trump afirmase que el equipo estadounidense viajará a Pakistán. Irán aún no ha confirmado su participación. Reunión de emergencia del Consejo de Ministros de Exteriores de la Liga Árabe. Reunión por videoconferencia para analizar la situación en la región, la agresión iraní y las amenazas contra los estados del Golfo. Mientras en Francia el presidente francés Emmanuel Macron recibe en el Elíseo al primer ministro libanés en el contexto de la tensión que vive Oriente Medio. Tailandia pone sobre la mesa la construcción de un puente terrestre que conecte el Océano Índico con el Pacífico. El objetivo del puente sería el de abrir nuevas rutas al comercio en un contexto marcado por las tensiones en torno al estrecho de Hormuz. En Luxemburgo, reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. En ella, los titulares de Exteriores de los 27 debatirán su relación con Israel en un consejo en el que España prevé solicitar que se suspenda su acuerdo de asociación con ese país por violaciones de los derechos humanos. En la reunión también se debatirá sobre el conflicto en Oriente Medio y su impacto en la Unión Europea, así como el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Amnistía Internacional presenta su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. Informe que abarca 144 países e incluye análisis regionales y globales. Los ponentes hablarán sobre los ataques al multilateralismo, el derecho internacional y la sociedad civil, así como el surgimiento de un orden mundial cada vez más racista, patriarcal y desigual. Cuba confirma reuniones con Estados Unidos. Crece el ruido alrededor del diálogo entre Washington y La Habana después de que el gobierno cubano haya confirmado haberse reunido con una delegación de la Casa Blanca que mantiene su amenaza de intervenir en la isla si las autoridades no ceden a las demandas estadounidenses. Y el Papa llega a Guinea Ecuatorial. El Papa concluye en este país su viaje por África. En Guinea se reunirá con el presidente de la República, Teodoro Obiang, y también mantendrá un encuentro con el mundo de la cultura. También acudirá a un hospital psiquiátrico. Hoy, por cierto, se cumple un año de la muerte del Papa Francisco, cuyos restos descansan en una de las capillas de la Basílica Romana de Santa María la Mayor, donde se celebrará una misa en su memoria. Y momento ya de analizar más en profundidad la actualidad internacional del día. Las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Irán, que deben comenzar en Islamabad, penden de un hilo. Según una emisora estatal iraní, ninguna delegación del país ha viajado a Pakistán para conversar con Estados Unidos. El presidente del Parlamento de Irán y jefe de su equipo negociador, Mohammad Bagher Ghalifat, ha asegurado que Teherán no acepta negociaciones bajo la sombra de amenazas, lo que plantea dudas sobre si la segunda ronda se desarrollará según lo previsto. Se espera, eso sí, que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que encabeza la delegación estadounidense, llegue a Islamabad mañana miércoles. Y es que todo hace indicar que Estados Unidos tiene prisa por cerrar una guerra que no ha salido como se planeaba. Roberto Sol. Estados Unidos encara la segunda ronda de negociaciones sobre Irán en Islamabad con un equilibrio entre urgencia y cautela. La Casa Blanca ha confirmado que el vicepresidente J.D. Vance participará en el encuentro de este miércoles en un intento de dar impulso a las conversaciones. Washington quiere avanzar rápido en un contexto marcado por el impacto económico de la guerra y la presión interna sobre el presidente Donald Trump. En Estados Unidos crece además la presión del Congreso y de la opinión pública para poner fin al conflicto, con un apoyo ciudadano limitado en torno al 40%.
Sin embargo, Trump insiste en que no aceptará un acuerdo precipitado. La Casa Blanca mantiene condiciones exigentes para Irán, especialmente en materia nuclear y de control del estrecho, lo que complica un cierre rápido. Por su parte, Irán no ha confirmado su asistencia a la cita en Islamabad, lo que añade incertidumbre. Las negociaciones continúan con prisas, pero sin garantías de avance inmediato. Trump tiene prisa por cerrar el conflicto en Irán porque este ha entrado ya en una fase en la que la economía pesa tanto más que la estrategia militar. El cierre o bloqueo parcial del estrecho de Hormuz está tensionando el mercado energético global y elevando el precio del petróleo. Gemma González. El cierre del estrecho de Hormuz está teniendo un impacto directo en la economía estadounidense, aunque de forma indirecta a través del mercado global de energía. Por ese paso marítimo circulan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día, cerca del 20% del consumo mundial. Su bloqueo ha empujado al precio del crudo a niveles en torno a los $90-95 por barril, con picos superiores en algunos momentos recientes. Según estimaciones de la Reserva Federal y del Banco de Dallas, un aumento sostenido del petróleo de entre $20 y $40 por barril puede elevar la inflación estadounidense entre 0,5 y un punto porcentual, justo en un momento en el que la estabilidad de precios ya es un objetivo sensible para Washington. En términos de crecimiento, distintos modelos económicos calculan que una reducción del suministro global del 20%, como la que provoca un cierre prolongado de Hormuz, puede restar hasta 2 o 3 puntos de crecimiento anualizado en el corto plazo a la economía mundial, con un impacto similar, aunque algo amortiguado, en Estados Unidos. En la práctica, esto se traduce en 3 efectos inmediatos: gasolina más cara en Estados Unidos, presión inflacionista sobre el consumo y mayor volatilidad en los mercados financieros. Por eso, aunque Estados Unidos no dependa ya del Golfo como antes, el cierre del estrecho se ha convertido en un factor económico de primer orden y también en una presión política creciente para la Casa Blanca. Y bajo el paraguas de las tensiones energéticas desencadenadas por el conflicto en Oriente Medio, la Asociación de Líneas Aéreas SALA ha mandado un mensaje de tranquilidad advirtiendo que el suministro está garantizado en España, aunque eso sí advierte de que no está libre de sufrir la escasez de otros países. Todo bajo las proyecciones de un verano en el que las aerolíneas españolas ofrecerán casi 259 millones de asientos esta temporada de verano, un 5,7% más que en 2025. Eva Villanueva. El presidente de ALA, Javier Gándara, ha analizado cada uno de los asuntos que impacta al sector de las aerolíneas por el golpe de la guerra en las rutas, la crisis energética o los precios de los combustibles. Bajo este paraguas sí ha puesto de relieve cómo España no es un lugar de partida principal para vuelos hacia Asia, por lo que a nivel de trayectos no se ha visto apenas impactada. Es cierto que en España, que no tenemos tantas rutas hacia Asia, pues el impacto es menor y, de hecho, en lo que se refiere a las rutas directamente en las zonas afectadas por el conflicto, es apenas un punto y medio, 1,5 aproximadamente del tráfico total, o sea que no tenemos un impacto directo significativo, pero lo que, por supuesto, nos impacta es el impacto indirecto de cómo está afectando el conflicto al precio del combustible y en concreto al precio del queroseno. Gándara ha descrito el momento como un nivel de incertidumbre nunca visto que impacta en la aviación, el turismo, en el coste de la vida y en la economía en general. Sin embargo, en cuanto a la gran preocupación del sector en torno a una posible falta de combustible, ha destacado la posición de privilegio que tiene España, dado que solo importa el 11,4% del crudo de la zona de conflicto. Pero más allá de esta cifra, ha subrayado su gran capacidad de refino y se ha mostrado contundente al señalar que el suministro está garantizado. El suministro de queroseno de aviación está garantizado. Las compañías productoras también están poniendo planes de contingencia, están reforzando la producción, están haciendo todo tipo de cuestiones para, si había una parada técnica prevista para este verano, intentar dejarla para más adelante, siempre que sea técnicamente posible. Entonces, en cualquier caso, yo creo que es importante el dejar esto claro, pero por supuesto, al final esto no hace que si otros países tuviesen problemas de suministros y que pudiese afectar a España, porque al final los aviones, como sabéis, van y vuelven, ¿no? Entonces esto se refiere en lo que tiene que ver con el consumo de queroseno en los aeropuertos españoles. Preguntado sobre cómo podría impactar la aprobación de un mecanismo de solidaridad en Europa, el presidente de ALA ha señalado que se está reforzando la producción. Lo que sí un poco a nosotros nos consta es que desde el sector productor de combustible en España se está reforzando la producción para incluso poder llegar a producir más incluso del consumo que hay en los aeropuertos españoles. Y luego entonces lo que se haga con ese exceso de producción habría que ver en función de la situación, ¿no? Entonces, habrá que ver
qué mecanismos se establecen, si se establece alguno, si son obligatorios, voluntarios. Lo que pensamos es que en cualquier caso tenemos que asegurarnos que hay suministro suficiente de queroseno. Gándara ha reconocido además que la tensión sobre los costes que soporta el sector podría trasladarse al precio de los billetes, pero advertía que dependerá de la evolución de una demanda que también se ve presionada por la mayor inflación. Y en estos 2 meses que Estados Unidos lleva encallado en la guerra en Irán, varios miembros de su administración se han visto salpicados por escándalos a pocos meses de las elecciones legislativas. Nombres como los de Pete Hegseth o Kash Patel del FBI podrían estar entre los señalados. Rubén Gil. En Washington, mientras la guerra en Irán sigue sin una salida clara, la atención política también se desplaza hacia el interior de la administración de Donald Trump, en un clima cada vez más tenso a pocos meses de las elecciones legislativas. 2 nombres concentran parte del debate: el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el director del FBI, Kash Patel. En el caso de Hegseth, su presencia en el foco mediático responde a su papel como una de las voces más visibles del discurso más duro sobre Irán. Su influencia en sectores conservadores y su defensa de una línea de máxima presión han generado críticas dentro de una parte del entorno político que le acusa de alimentar la polarización en un momento especialmente delicado. Por su parte, Kash Patel está en el centro del debate por su paso por estructuras de seguridad e inteligencia y por su implicación en discusiones internas sobre la gestión de información sensible y el papel del FBI en los últimos años. Su nombre aparece recurrentemente en la polémica política, más ligado a la confrontación institucional que a un caso judicial concreto. En conjunto, ambos reflejan un mismo fenómeno, no tanto escándalos cerrados, sino una creciente batalla política interna en torno a la estrategia de seguridad y la gestión del conflicto, en un momento en el que cada decisión en Washington se mira ya con cálculo electoral. Y hoy España llevará a la reunión de ministros de Exteriores en Luxemburgo su propuesta de suspender las relaciones comerciales con Israel. La probabilidad de obtener la unanimidad necesaria para ello es nula, pero no se descarta la opción de poner en suspenso ciertas preferencias comerciales. Pablo. España, junto a Irlanda y Eslovenia, ha propuesto suspender el acuerdo de asociación con Israel por las denominadas decisiones ejecutivas militares y leyes que contravienen el artículo 2 del tratado, un epígrafe esencial que exige el respeto a los derechos humanos en ambas economías. España e Irlanda propusieron una medida similar el año pasado por la masacre de Gaza, dijeron, pero Alemania e Italia se opusieron. Ahora el foco está sobre la ofensiva en Líbano, la situación en Cisjordania y Gaza y la normativa israelí que permite imponer penas de muerte a palestinos. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores. Tenemos que decirle a Israel claramente que tiene que cambiar de vía, que la guerra no puede ser la única forma que tenga Israel de relacionarse con sus vecinos de Oriente Medio, porque Israel también es un Estado de Oriente Medio. Y la pregunta que yo voy a formular a todos los demás países de la Unión Europea es: ¿qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva en la forma en que Israel conduce sus relaciones con el resto de estados de Oriente Medio? De que no exista el consenso suficiente para suspender el acuerdo de manera unánime, la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, cree que se podrían adoptar otras medidas de presión. Escuchamos a la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmar que la suspensión del acuerdo de asociación requiere una posición unificada. Al mismo tiempo dice: ya tenemos las medidas sobre la mesa, algunas de las cuales requieren mayoría cualificada, así que en primer lugar creo que habría que evaluar si es posible seguir adelante con ellas, en caso de que los Estados miembros deseen hacerlo para ejercer presión sobre Israel. Pero esto es lo que vamos a debatir, así que no me adelantaré a los acontecimientos. La suspensión total, que requiere unanimidad, significaría dejar sin aplicación todo el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, no solo su parte comercial. Incluiría, por tanto, diálogo político, zona de libre comercio de bienes y reglas sobre competencia y propiedad intelectual. Todo esto, entre otras prerrogativas. En su conjunto, se pondría en riesgo un comercio ingente que representa el 32% de la compraventa mundial de bienes de Israel y el 0,8% de los intercambios comerciales de la Unión Europea. Este tipo de suspensión, no obstante, como ya se ha dicho, no
sería posible. Sería más realista adoptar una suspensión parcial que retirase el acceso preferencial de Israel al mercado de la Unión Europea, obligando, por ejemplo, al Estado hebreo a pagar los aranceles aplicables a cualquier tercer país sin tratado de libre comercio con la Unión Europea. Según Reuters, la propuesta de suspensión parcial, ya discutida en 2025 y rechazada entonces por Alemania e Italia, afectaba a unos 5.800 millones de euros en exportaciones israelíes a la Unión Europea y habría supuesto unos 227 millones de euros anuales en aranceles adicionales. Le Monde, por su parte, resumió la propuesta añadiendo que el sobrecoste para importadores europeos rondaría los 574 millones de euros. Para que saliese adelante esta medida, tendrían que estar de acuerdo al menos 15 de 27 Estados miembros y que dichos Estados además representasen al menos el 65% de la población total de los 27. Es la misma mayoría cualificada que hizo falta para aprobar el Tratado de Mercosur, que se llevó a cabo finalmente este enero tras años de parálisis. En este caso, la posibilidad de que se apruebe una suspensión parcial, sin embargo, es una incógnita y dependerá de que países demográficamente clave como Italia y Alemania hayan cambiado su opinión respecto a la última suspensión parcial planteada el pasado año. Y Delcy Rodríguez se ha referido a sus primeros 100 días en el cargo de presidenta encargada de Venezuela como el inicio de una nueva etapa. Desde la captura de Maduro ha llevado a cabo una serie de cambios que ha enumerado en un discurso dirigido a la nación, entre los que se incluyen la reforma de la ley petrolera, la aprobación de una normativa minera, la liberación de miles de presos y la reducción de homicidios a sus mínimos históricos. Pablo. Sus 100 días en el cargo abren la puerta, según dice, a una nueva etapa de esperanza. El primer paso en positivo ha sido el aumento de la seguridad y la reducción de la violencia. Tal es así que asegura que Venezuela se ubica entre los países más seguros de la región, con 3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una tasa inferior a la de Estados Unidos. Esto significa algo muy claro: más tranquilidad para nuestras familias y más estabilidad para el país. Los bares y los parques de Caracas ya no están vacíos por las noches. Ahora familias y aficionados al deporte llenan las plazas públicas bien iluminadas. Los criminólogos sospechan de que las cifras compartidas por Delcy Rodríguez sean ciertas, pero la población venezolana ha hablado y un 59% afirma que se siente segura al caminar solos por la noche. En Italia un 60% aseguraría lo mismo. Lo que otrora fuese la capital mundial del homicidio, ahora en solo 100 días se ha convertido en un referente regional. ¿Cómo ha sido posible? Muchos apuntan a que la escandalosa cifra de 90 homicidios por 100.000 habitantes del año 2016 llevaba tiempo a la baja y que en los últimos años había unos 20 por 100.000. Ahora el aumento de la dotación policial, las redes de vigilancia y el refuerzo en zonas sensibles han catapultado la tasa a sus mejores cifras. Medios como The Wall Street Journal apuntan además a que bandas peligrosas se han visto obligadas a emigrar debido al mayor control al que están sometidas y al debilitamiento de sus respectivas redes. Con todo, se ha generado un entorno propicio para el crecimiento económico. El Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que produce el país, crece en casi un 9% con 20 trimestres consecutivos de expansión. Y ese crecimiento debe ser para la felicidad social, traducirse en más empleo, mejores ingresos y más oportunidades reales para nuestro pueblo. Más de 70 millones de dólares en créditos dirigidos principalmente a mujeres emprendedoras. Esto está impulsando una nueva economía local y abriendo nuevas oportunidades. La líder venezolana asegura que se esperan meses de crecimiento auspiciados por la reforma de la ley petrolera y la aprobación de la nueva normativa minera. Ambas dos flexibilizan la propiedad estatal de los recursos y abren la puerta a la inversión extranjera. La ley petrolera deroga normas de la etapa chavista que reservaban al Estado áreas clave o imponían más rigidez, como la ley sobre bienes y servicios conexos a actividades primarias de hidrocarburo. Por su lado, la nueva normativa minera deroga la Reserva Estatal del Oro y demás minerales estratégicos de 2015. Pero Delcy Rodríguez tiene claro que las reglas claras que emanan de ambas normativas atraerán inversión, tecnología, desarrollo productivo y nuevos empleos. Y todo ello asegura sin renunciar a la soberanía venezolana sobre los recursos nacionales. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Analizar la bolsa al milímetro es muy importante, pero no deja de ser el 5% del mercado. Si quieres llegar al otro 95%, la respuesta está en el private equity y la herramienta es Crescenta. Completa tu visión, diversifica tu cartera e invierte como imaginas en crescenta.com. La inversión tiene riesgos. Más información en crescenta.com/condiciones. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Europa vive uno de esos momentos en los que la historia parece acelerarse. Con la espoleta de la victoria contundente de Peter Magyar en Hungría frente a Viktor Orbán, parece que es un momento de que se reconfigure el posicionamiento de la Unión Europea, porque hay muchas cuestiones en el aire que no se circunscriben, sin embargo, solo a esa labor quizá un poco quinta columnista que ha desarrollado Hungría dentro de la Unión bajo el mandato de Orbán. Es un alivio táctico simplemente y son legislativas, pero nos da para pensar otras cuestiones. La toma de decisiones dentro de la Unión, su verdadero papel en el ámbito geopolítico global, las dos velocidades, las minorías reforzadas, hay mucho de lo que hablar, incluso desafíos de otra índole que ya tratamos con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Qué gusto tenerte aquí en persona, Miguel Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias, Rafa, de verdad que es un verdadero gusto poder estar siempre contigo y mucho más en persona. Victoria, vamos a empezar con esa excusa, que al final es una excusa para hablar de otros asuntos. Victoria de Magyar en Hungría ha generado alivio, pero realmente ¿qué cambia? Son unas elecciones legislativas y la urdimbre que ha articulado Orbán durante estos años supongo que es difícil de desmontar. Exactamente, y el componente esencial en primer lugar es esa narrativa que se ha generado en torno a Europa, a la figura del propio Orbán, su relación con Putin y sobre todo ese elemento, ¿no?, de Hungría como ejemplificador de la división interna de Europa, que tantas veces se hace en mención y tan necesaria es para ese progreso en materias que quizás al principio de la organización no se tenían tanto en cuenta y ahora estamos haciendo frente a desafíos como una guerra en propio territorio europeo que, quieras o no, nos impulsa a repensar qué somos y hacia dónde vamos. Así que en esta primera idea de la narrativa va a ser difícil cambiar lo que ha hecho Orbán en 16 años y también es un perfil conservador que hay que vigilar de cerca. Fíjate, el caso húngaro tiene muchas derivadas, pero a mí la que más me ha sorprendido, quizá por inesperada, ha sido lo de Siarto, no sé cómo se pronuncia, esa filtración que tanto se ha comentado de deliberaciones en el Consejo Europeo. ¿Cómo de vulnerable es la arquitectura de seguridad interna de la Unión Europea para que ante tu principal rival ahora mismo geoestratégico hayas tenido que tus deliberaciones más secretas, se supone, hasta ahora nadie lo ha desmentido, han sido comunicadas directamente por uno de los que estaban dentro? Eso ejemplifica el dilema de seguridad que enfrenta la Unión Europea y enfrenta una comunidad de seguridad que se fragmenta y que ha funcionado en estas décadas de forma de delegar ese tipo de competencias ante una organización externa o un paraguas externo como es el de la OTAN. ¿Qué pasa? Cuando esos principios se resquebrajan y dan pie a ciertas divisiones, al mismo tiempo que también en política nacional vemos como cada una de las medidas que se fomentan van en contra del principio de la Unión, pero a favor de esos principios nacionales y necesidades, pues da pie a estas fracturas y a este surgimiento de figuras tan impotentes
como puede ser Orbán, como se ha visto que la población húngara ya ha estado harto, está quemada, ¿no?, de este tipo de acciones, sobre todo en términos de corrupción. Pero claro, la corrupción a nivel nacional se ha dado cuenta que también le afecta a la Unión Europea. Y lo veíamos justamente también hace un par de años con todo el Qatargate, el Morocco-gate. Es decir, vemos cómo la Unión Europea en las más altas esferas tiene ese tipo de filtraciones y por tanto afecta totalmente tanto a la confianza entre las pares, porque no sabemos qué tipo de información se puede que se puede compartir o qué no, y hacia dónde puede ir la Unión Europea, y si ya tenemos que estar pensando de, oye, vamos a hacer una táctica de comunicación general, un plan B para ver si se nos filtra esto y cómo actuar respecto a este tipo de escenarios. Fíjate, Miguel Ángel, esa inseguridad respecto de en quién puedes confiar o no ha llevado en algunos casos a hablar de bilateralismos, de núcleos duros, de cooperaciones reforzadas. Me estoy acordando de Kleinweil y de ese E6 que hemos comentado alguna vez. Sí. Claro, pero eso tiene una sensación, da una sensación de condenar a una cierta fractura a Europa. Totalmente. Y yo, a partir de un estudio profundo de las diferentes dinámicas de la Unión Europea, soy de los que apuesta por esa cooperación reforzada e incluso Europa a 2 velocidades, porque creo que los países realmente, Rafa, se mueven por intereses nacionales y se encuentran una base sobre la que cooperar en materias que en principio no pertenecen a la Unión Europea, pero sí existe un grupo fuerte de países que apuestan por intentar dar ejemplo y actuar para que el resto también les apoye y funcionar como una especie de red de arrastre, pues adelante. El problema es que, como bien indicas, hace que se fragmente la Unión Europea y hayan dos categorías. No, y puede ser esquizofrénico, ¿no? Porque puede haber una especie de movimiento casi espasmódico, ¿no? Muy asimétrico, en el que en cuanto a moneda, por ejemplo, haya 6 países juntos o 20 hay ahora, ¿no? Pero luego haya fiscalmente unidos 7 u 8, en relaciones exteriores. O sea, sería muy difícil manejar una Unión Europea así. Totalmente, sería, aparte de ser muy difícil, sería complejo, sería un verdadero ejemplo de lo que no quisimos ser y nos estamos convirtiendo, porque en su principio esa rivalidad entre Alemania y Francia era la causa principal de unión. No podemos permitir que el equilibrio de poder en Europa permita a estos 2 países, el papel de Reino Unido fue muy importante, y claro, ahora las principales teorías de rearme alemán, Francia apostando por su programa nuclear, pequeños estados de la Unión Europea como Polonia diciendo que también quieren buscar esa arma nuclear. Te están diciendo, nos están diciendo, dejando ese pequeño campo de pistas de hacia dónde está yendo el dilema de seguridad que estamos comentando, hacia dónde está yendo la confianza, qué tipos de países quieren seguir apostando por eso y cuáles están entendiendo o intentando aplicar su visión de seguridad de lo que es el mundo y el papel que cada uno tiene que ser, pero dejando de lado a la Unión Europea. Claro. Además, aquí viene a colación completamente, mencionabas tú antes, la OTAN, ¿no? Esa externalización de la seguridad que se ha hecho durante décadas. Sergio Mattarella, el presidente de Italia, lo mencionaba como vasallaje feliz, ¿no? Hemos sido sus vasallos, hemos estado tan contentos, no nos hemos gastado dinero. Es una interdependencia que puede ser útil. Yo recientemente he hablado aquí con un teniente general que ha estado en todo lo que ha sido la OTAN desde hace 40 años. Y claro, es interesante, las aportaciones que han hecho han sido sin duda valiosas, pero claro, a su vez nos ha condenado a ser vasallos. ¿Puede construir, en tu opinión, Miguel Ángel, la Unión Europea una defensa creíble sin la OTAN? Porque se insiste mucho los atlantistas en que, no, sin la OTAN no. Pero ¿y si se va a pique la OTAN? Desde mi punto de vista, Rafa, la OTAN hay que resaltar que ha sido un instrumento eficaz, una herramienta, un paraguas de seguridad frente a los diferentes desafíos de Europa del Este principalmente, que podremos estar de acuerdo o no en cómo se han hecho frente a ese tipo de amenazas, si de verdad Rusia en su origen debería haber sido posicionado como un enemigo natural de la Unión Europea o si no. Es decir, esa parte como herramienta es bastante clara, a nivel estratégico ha sido fundamental la OTAN, pero también en un momento en el que el multilateralismo era el principio rector del sistema. Claro. Cuando ese principio se rompe, vemos que otras dinámicas como la teoría del realismo y ver la política internacional a partir de los intereses nacionales de los estados, te das cuenta de que este tipo de organizaciones internacionales o supranacionales, como puede ser el caso de la Unión Europea, no disponen de las herramientas. Por ejemplo, el año pasado veíamos como la Unión Europea hacía o publicaba el documento estratégico de más de 800 millones a la industria de defensa. Pero similarmente o paralelamente vemos que Alemania está recortando de otros sistemas social de bienestar social para apostar por su sistema de defensa.
Francia sigue haciendo lo mismo. Hemos hablado también de la posibilidad de volver a ese servicio militar obligatorio. ¿Qué implica eso, Rafa? A la misma vez que hay debates del ejército europeo, de si sí, si no, de fuerzas de respuesta rápida, los estados nacionales tienen más herramientas y más recursos para avanzar en sus propios intereses en detrimento de la Unión y, por lo tanto, creo que un escenario a corto plazo de una defensa real europea está muy lejos de conseguirse. Da la sensación, claro, de que ese reto, ese paso último para unos Estados Unidos de Europa, una cesión de soberanía grave o clave, no se va a dar, no están dispuestos, no hay nadie dispuesto a darlo, salvo el pequeño, que obviamente le conviene que le defiendan otros, ¿no? Pero los grandes, desde luego, no. Tenemos una Polonia que es la que más gasta de la OTAN en porcentaje sobre PIB. Tenemos unos bálticos que gastan muy poquito en términos absolutos, pero que están desesperados porque la OTAN le siga dando cobertura. Claro, pero a mí me parece que todo eso va en detrimento de una verdadera autonomía estratégica europea. Lo que me preocupa es que me da la sensación de que no hay un criterio claro y eso es desunión europea. Desunión europea y que lo vemos, por ejemplo, en las diferentes doctrinas estratégicas de cada alto representante de la Unión Europea. Teníamos un Borrell que estaba decidido por una serie de conceptos estratégicos, de un papel de la Unión Europea en el mundo, pues oye, que apostaba por la geopolítica, pero ahora tenemos una alta representante que se mueve más también por otro tipo de intereses y entiende o concibe a la Unión Europea en un mundo de una forma también radicalmente opuesta. Considero que la Unión Europea tiene que seguir apostando por su papel en el mundo, sobre todo en aquellos campos que es de verdad útil, como puede ser el comercio internacional, como ser ejemplo regulatorio en determinados casos, pero a nivel de defensa no está siendo capaz de atraer una lógica común para todos. Y también te pongo el caso opuesto, Rafa. Vimos la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, que también quiere decir, oye, pues confiamos en este sistema, ¿no?, frente a la amenaza rusa que ahora mismo estamos concibiendo en Europa del Este. Y claro, son determinadas contradicciones, pero que nos están diciendo hacia dónde se está moviendo Europa en este campo geopolítico. Es evidente que la guerra en Ucrania, una guerra en territorio europeo, una guerra grande, sí, con trincheras, con unos frentes estabilizados, con 4 años ya, han obligado a los europeos a que nos redescubramos, ¿no?, como actor de seguridad. Pero me da la sensación de que el hecho de que el proceso haya sido reactivo y no planificado ha condicionado una suerte de incoherencia en esa respuesta. ¿Tú detectas visos de que alguna vez vayamos por delante? Porque da la sensación de que siempre va por delante Rusia y de que Rusia siempre va empujando, pulsando los límites, viendo cómo me responden. En términos generales y sobre todo desde un punto de vista estratégico somos bastante reactivos. No creo que la Unión Europea adopte un papel proactivo en ninguno de los casos. Desgraciadamente, en cada uno de los procesos de negociación, tanto de Ucrania como ahora en Oriente Medio, la Unión Europea, como Unión Europea, no como países individuales de Europa, ha tenido un papel secundario. Hemos visto cómo la Unión Europea ha costado casi 4 años estar en la misma mesa que Donald Trump, que Putin y que Zelensky. Por lo tanto, vemos en ese tipo de acciones cómo la Unión Europea ha estado prácticamente 2-3 décadas fomentando otro tipo de visión del mundo que no correspondía a lo que nosotros concebíamos como tal. Y ahora, como bien indica, nos estamos dando cuenta. Y cuando surge esa diferencia o esa distancia entre lo que llevas haciendo para lo que de verdad necesitamos, se produce esta situación de ser un actor geopolítico que merece estar en el primer orden, pero que en la realidad está en un segundo, sobre todo por esa estructura de defensa, de seguridad relacional, incluso te diría, Rafa, porque vemos cómo todos los países de Europa del Este conciben a Rusia de una manera diferente a que lo pueda hacer Alemania, que lo pueda hacer España, y por lo tanto sus propias arquitecturas o sistemas de seguridad son totalmente diferentes. Una cuestión casi existencial. Hay quien piensa que la ampliación hacia el este, incluida la eventual adhesión de Ucrania, ya no te digo, es un riesgo. Y a mí me da la sensación de que la deriva, que no sé si está contenida en el Tratado de Lisboa, que tengo que reconocer, no me lo he leído entero, pero la deriva de la Unión es crecer, 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 crecer. Pero claro, esto a su vez puede generar una hidra con tantas cabezas que acabe por ser paralizante o incluso inconveniente geopolíticamente. ¿Cómo lo ves tú? A ver, los principios fundamentales del Tratado de Lisboa, que vienen también de ese intento fallido de Constitución Europea, que ya ahí nos indicaba cómo la fragmentación lleva prácticamente desde sus inicios y esa posible, digamos, negativa de los estados a producir una gran cantidad de demandas en términos de soberanía europea,
pues también hacía pensar qué tipo de posición querían para la Unión Europea. En el Tratado de Lisboa se apuesta fundamentalmente por esa expansión, pero desde mi punto de vista careciendo de sentido. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se firma ese tratado, casi llegando ya a 2010, el multilateralismo, como estábamos hablando antes, estaba imperando en el sistema y la Unión Europea se promovía como ese actor capaz de tener tracción para atraer a diferentes estados que pueden ser más o menos desarrollados a su sistema. ¿Qué pasa? La incorporación de determinados países, como también puede ser Turquía, que es el que más lleva en este proceso de adhesión, implica una asimetría geopolítica dentro de la propia Unión que es casi inadmisible. Claro. Por lo tanto, en esta expansión yo creo que deberíamos centrarnos más en consolidar lo que tenemos que en apostar por una expansión tal cual para ser más miembros, porque considero que si no son capaces de apostar por una expansión que sume de verdad en términos estratégicos a la Unión Europea, siempre basándonos en qué queremos ser en el mundo y a partir de esa definición ser capaces de identificar qué elementos pueden sumar a la Unión Europea, si comparten nuestra visión, si comparten nuestra cultura estratégica, de defensa, de seguridad, pues ahí sí te digo que sí. Pero actualmente, Rafa, tal y como está dispuesto el sistema y el panorama, lo veo bastante complicado. Fíjate, yo veo más a Canadá dentro de la Unión Europea con el océano de por medio que a otros países del continente europeo. Se nos va el tiempo porque vuela. Sánchez visita China durante la crisis de Hormuz y hablan de Xi Jinping y Pedro Sánchez. Estamos en el mismo lado, en el lado correcto de la historia, de defensa de del multilateralismo, del derecho internacional. Es paradójico, ¿no? Pero paradójico digo porque es un sistema, es un régimen que no es democrático el que lo propugna, pero es la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero desde el punto de vista de análisis europeo, que es de lo que estamos hablando aquí, me da la sensación de que eso es otra muestra más de fragmentación. Sánchez defiende lo que defiende y no todos los socios europeos habrían hecho lo que él ha hecho. Sin que esté bien o mal, sin juzgar eso, pero hablo de fragmentación. Sí, totalmente. Y aquí vemos esa dicotomía, ¿no? Esos dos caminos paralelos que hemos estado tratando también a lo largo del programa. Cómo está impulsando una agenda política en clave interna. Está hablando también de cómo el mercado español se ha abierto también a inversiones chinas, que también es importante entenderlo, pero el elemento estratégico y geopolítico de fondo responde más a esa dinámica de estoy en contra de Trump, yo lidero esta iniciativa a nivel europeo en contra de Trump y por lo tanto me acerco a China. ¿Qué peligros veo yo en términos geopolíticos, Rafa? Pues sobre todo hemos visto que desde 2014 en adelante, con todo el marco de la ruta y la franja de la seda de China, ha intentado controlar Pekín determinados puntos estratégicos, como pueden ser determinados puertos en Grecia, en Italia, y los propios países, con el paso del tiempo, han ido intentando desmarcarse de esa posición. España está intentando hacer justo lo contrario. ¿Las visitas de Xi Jinping a Canarias tienen algo que ver? Ya lleva 4. Es tremendo, ¿eh? En 8 años y una vez solamente en este mismo periodo ha estado una vez en Berlín y otras en Londres. Y ahí te dice también la importancia. En Canarias, la verdad que los chinos tienen bastantes intereses, sobre todo en la industria pesquera y porque también tienen una muy buena relación con todos los países del África Occidental y ven a Canarias como esa plataforma estratégica de cercanía a la par que controlar determinadas industrias en el mismo archipiélago. Porque también está apostando bastante fuerte en África. Y aquí volvemos a la estrategia que está siguiendo Sánchez, que considero a nivel geopolítico errónea porque va en detrimento de lo que la Unión Europea ha intentado ejercer a través de esa autonomía estratégica que se dice, oye, vamos a ser más independientes tecnológicamente. ¿Ahí de qué estamos hablando? De China. Claro. ¿Por qué? Porque tiene el control absoluto de elementos de tierras raras, de todos elementos de energías renovables, baterías, vehículos eléctricos, y cuando hablamos de independencia de seguridad, ¿de quién estamos hablando? De Estados Unidos. Por lo tanto, va un poco en detrimento desde mi punto de vista, en consideración de todos los elementos estratégicos que estamos comentando, pero a la vez también está hablando por su política interna y su visión de lo que él cree que debe ser esta política exterior. Es tremendo porque, claro, parecemos un tente tieso. Giramos de uno a otro porque no nos quiere Estados Unidos en materia de seguridad, porque no estamos a la altura, porque no somos buen socio ahora mismo. Miramos hacia el dragón. Y el dragón nos dice, sí, ven aquí, que te voy a abrazar, pero te voy a inundar, te voy a inundar de productos, tengo empresas potentísimas con ayudas de Estado y no vas a poder competir contra mí. Verdaderamente da la sensación de que no hay
precisamente lo que mencionabas tú, un encaje, no hay una conciencia de dónde quiere estar la Unión Europea en ese punto. Y sobre todo en un momento en el que todas estas empresas de uso dual civil-militar chinas están en un auge bastante importante. Hay estados que ya se están considerando como amenaza estratégica la entrada de este tipo de empresas chinas en sus sistemas de vigilancia, de información, de comunicación, y las ven como una amenaza de seguridad nacional. Vemos el caso de Estados Unidos con Huawei, pero aquí, por ejemplo, les invitamos a entrar. E incluso hemos visto también esos choques, ¿no?, narrativos entre Trump y España diciendo, mira, nosotros estamos cortándole la entrada a Huawei porque lo consideramos una amenaza de seguridad nacional, porque está conectado con el gobierno chino, pero después otros países dejan la entrada a este tipo de empresas, de sus sistemas y demás, por lo tanto lo consideran una vulnerabilidad y lo utilizan de justificación para no cooperar con nosotros. Por lo tanto, son todos este tipo de elementos que contradicen un poquito la narrativa, la estrategia y el ecosistema geopolítico en general. No puedo dejar de mencionarlo, has tocado tú de pasada, pero el papel de la Unión Europea en Oriente Medio, cuando históricamente ha sido una potencia normativa, no solo de desarrollo de leyes, sino de exportar ética, de exportar una autoritas más moral que de otro tipo, pero eso se ha acabado. No tienes ejército que poner sobre la mesa, no tienes legiones y no pintas nada. Y tristemente la representación de la Unión Europea en Oriente Medio actualmente está liderada por países individuales. Vemos el caso de Francia en el Líbano, que es prácticamente una potencia que lleva ahí un siglo haciendo y deshaciendo. Italia, Alemania intentando unirse en determinados campos, cómo hacer frente a la estrategia de Trump, participar o no en la guerra también respondiendo a cómo el electorado interno puede percibir la acción del gobierno. Vemos una fragmentación en líneas generales carente de estrategia, Rafa, y por lo tanto cada acción que se está tomando de forma individual respecto al conflicto afecta a la posición en términos de seguridad y defensa de la Unión Europea. No quiero que se nos pase, tenemos tiempo para hablar de ello, pero estamos en la parte final. La demografía. La demografía no acapara titulares. A la gente no le parece chulo, no es clickbait, pero probablemente es una de las cuestiones que más va a determinar el futuro de los países, de las agrupaciones de países, de los continentes. Ahora mismo en Asia está la mitad de la población mundial, solamente sumas China e India y fíjate lo que tienes ya. Y eso marca futuro, marca posibilidades. ¿Qué pasa con la Unión Europea respecto a la demografía? Es otro de los temas pendientes de la Unión y que desde mi punto de vista son fundamentales porque, como bien estabas indicando en los diferentes factores que influye la demografía, esencialmente es el motor de desarrollo de cualquier tipo de sociedad. Vemos como África tiene una media edad de 19,2 años, vemos como Asia tiene un poquito más, pero no llega a los 40 años casi de la Unión Europea. Vemos cómo esos focos demográficos cada vez tienen un protagonismo mayor en cómo se entiende el mundo y sobre todo, Rafa, porque nosotros somos alrededor de 500 millones de personas, lo que se considera Europa actualmente. Si consideramos todos los países occidentales, pues llegaríamos a ser en torno a 800, 900 millones. Pero claro, si sumas a la India y a China, son más de 2.000 millones de personas. Y por tanto, ¿cómo entendemos el mundo? Según nuestra propia visión, por cantidad y por cómo hemos estado dominando los siglos recientes. Pero en contraste, si lo normal es por cantidad de que se produce, la forma de ver el mundo que vamos a acabar adquiriendo va a ser la de aquellas personas o grupos poblacionales que sean mayor al nuestro. Claro. Por lo tanto, Asia y África. Es tremendo. Leía en proyecciones demográficas que Nigeria a final del siglo XXI iba a ser el segundo país más poblado del mundo, que por la propia deriva demográfica de China iba a bajar a 700 millones de habitantes, pero que Nigeria iba a tener 800 millones de habitantes. Tremendo. Es que la media actual de hijos por mujer en Nigeria es casi 8 hijos actualmente. Y claro, si encima tienes ese tipo de condiciones con una estructura estatal, política, social y económica que no es capaz de cubrir todas y cada una de las necesidades de su propia población, la explosión demográfica, si la juntamos con elementos climáticos, de guerra, de conflictos y demás, vamos a ver cómo los movimientos migratorios también definen qué parte del mundo van a ser más importantes. Mira, se acaban de cumplir 3 años de la guerra civil en Sudán, que decimos 3 años por decir algo, porque si uno mira la historia de Sudán, vienen de guerra desde hace mucho tiempo. Pero, claro, no somos conscientes, yo no sé si los estadounidenses son conscientes de que son 300 millones de personas. O sea, que sí,
que su superioridad económica todavía, si no hablamos de paridad de poder adquisitivo, está ahí, que su superioridad tecnológica todavía está ahí, la militar, es un hecho, pero es difícil dominar el mundo siendo tan poquitos. Y lo más difícil, Rafa, es hacer entender al resto tu propia concepción del mundo. Si no somos capaces de entender y de empatizar estratégicamente con otras culturas, el elemento demográfico va a determinar gran parte de la geopolítica de este siglo. Es que da la sensación de que Obama, incluso anteriores elementos del servicio exterior de Estados Unidos, se dieron cuenta hace bastante tiempo de que había que girar la cabeza no hacia el Atlántico, sino hacia el Pacífico. El eje Asia-Pacífico es el que tiene ahora mismo, sobre el que pivota el mundo. Pero aún así, claro, vivimos con herencias muy marcadas, conflictos, fronteras de la época en la que Occidente dominó el mundo. Pero claro, tampoco hemos sido capaces de reinventarnos para adaptarnos a esa nueva realidad. Y de mantener esa identidad. Porque cada vez los europeos comparten menos valores entre países de la cultura europea y de la civilización occidental como tal, y hemos visto como ese detrimento de la valoración que tiene o la percepción de los europeos de lo que somos en el mundo, también ha ido en detrimento en contraposición a otras visiones del mundo. Y yo creo que es fundamental intentar apostar por ese modelo occidental de visión del mundo, de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Pero occidental con el eje atlántico, occidental sin el eje atlántico, porque las cosas que ahora mismo por lo menos entiende como reales y como certidumbres Estados Unidos no son las mismas que se entienden en Europa. Totalmente, y eso es ahí donde tenemos el mayor problema, porque no somos capaces de integrarnos dentro del que ha sido nuestro aliado fundamental en términos de política internacional desde la Segunda Guerra Mundial, pero vemos cómo han sido capaces de integrar en países asiáticos como Japón una visión compartida más o menos de lo que debe ser el globo, el orden mundial, respetando siempre esa estructura también cultural de Japón. Es verdaderamente un desafío fascinante y mayúsculo, al menos por acabar en positivo. También hay que decir que si uno mira la historia a largo plazo de Europa, siempre nos hemos desangrado en guerras entre nosotros y llevamos muchas décadas sin guerras entre nosotros, lo cual tampoco está tan mal. Exacto. Miguel Ángel Melián, analista internacional, consultor de asuntos públicos, un verdadero placer disfrutar de tu presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Se nos ha acabado el tiempo. Sean felices, pasen buena tarde, sigan con nosotros y sean conscientes de que esto es Pulso Geopolítico y de que les esperamos mañana. Pulso Geopolítico. Hasta mañana. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Dunas Capital, gestora independiente de referencia en el mercado ibérico, lleva 10 años tomando decisiones de 10. La primera, ofrecer soluciones a la medida de cada cliente, con una filosofía clara: prudencia, equilibrio, flexibilidad y audacia, siempre con la preservación del capital en el centro. Dunas Capital, 10 años preservando tu futuro. En 1886 abre Gran Hotel Inglés, en la entonces calle Lobo. Cuenta la leyenda que en esta misma calle, un taxidermista exhibía un lobo y atemorizaba a los vecinos. Una tarde, un niño frente a sus amigos destrozó la pieza. El furioso dueño lo mató de un empujón y la Virgen de las Maravillas hizo un milagro devolviendo la vida al niño. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com.
Este miércoles no te pierdas Profesiones de hoy y de siempre en Radio Intereconomía. Con el apoyo de RG Iberia analizaremos el valor del trabajo bien hecho, la especialización y la evolución de las profesiones que mueven la economía real. Talento, oficio y visión el próximo miércoles de 1 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.